Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en este demo session gratuito de Python para principiantes aplicado a ciencia de datos. Hoy tenemos al ingeniero José Marcial, que es Data Software Engineering en Datadog. Nos va a estar enseñando, los principios de Python y cómo los podemos aplicar a ciencia de datos. Vamos a hacer un ejercicio en Notebook. Se les mandaron instrucciones para descargar Anaconda y que lo puedan hacer de manera interactiva. Si aún no lo han descargado, lo pueden hacer mientras está esta primera sección para que lo puedan aprovechar al máximo. Pero bueno, los dejo en las mejores manos con José. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es José Marcial y bueno, me acabo de graduar de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de Python, sus usos en la industria, sobre todo en el área de ciencia de datos. Bueno, empiezo presentándome un poco. Un poco de mi trayectoria. He participado en diferentes programas de empresas que organizan para reclutar talento en general. Con Google es un programa llamado CodeU que pues, pretendía que estudiantes adquirieran ciertas experiencias que los ayudaran a entender cómo era el flujo de trabajos de desarrollo de software en la industria. Se tomó lugar en Silicon Valley y también remotamente. Con Bloomberg estuve en otro programa igual similar, en el que precisamente era reclutar talento que estuviera un poco más relacionado con la parte o que tuviera interés en toda la parte de finanzas. Entonces ahí nos estuvieron entrenando un poco en cuanto a temas de finanzas y a la vez manejo de datos. Estudié en el Tecnológico de Monterrey y fui parte del programa Líderes FEMSA, que pretende encontrar o contratar talento que es escaso en la compañía y bueno, a cambio de que tú estés trabajando con ellos, pues te patrocinan tu universidad. Eso va de la mano con el siguiente punto, que pues, fui un Data Science Analytics Intern aquí mismo, en Solística, que es una de los negocios de FEMSA. Y bueno, próximamente me estaré uniendo a Datadog como ingeniero de software especializado en datos en sus headquarters de Nueva York. En este punto vamos a iniciar ya a platicar un poco acerca de Python en la industria y cómo es que es una herramienta que es muy útil para la ciencia de datos. Aquí podemos ver una pequeña visualización que nos menciona que la ciencia de datos y la inteligencia artificial pues van muy de la mano y las tecnologías que hacen esto posible, o no tecnologías, sino que áreas de la inteligencia artificial que nos ayudan a hacer ciencia de datos, generar modelos, este tipo de cosas, bueno, son el deep learning y el machine learning. Dentro de cada una de estas áreas son muy extensas y hay muchísimas cosas que aprender en cada una de ellas, pero son realmente lo que más se usa hoy en día para generar modelos de inteligencia artificial, para encontrar patrones, diferentes tipos de cosas. Aquí tenemos una visualización que nos explica un poco de qué se conforma la ciencia de datos. Como vemos, esta es una intersección entre tres diferentes áreas: las estadísticas y las matemáticas, las ciencias computacionales y tecnología, y bueno, va también muy de la mano del conocimiento del dominio en el que tú te estás desenvolviendo. Hoy en día la ciencia de datos se usa en todo tipo de industrias. Muy probablemente cualquier industria en la que tú investigues vas a ver que hay aplicaciones muy buenas y que generan mucho impacto de la ciencia de datos. Entonces es necesario tener un conocimiento del negocio que ayude a aterrizar los proyectos en un impacto que sea medible y que genere en el largo plazo, si es una empresa, pues algún beneficio, ¿no? Sobre todo, pues yo diría que del tipo económico, generar ahorros o más ventas, este tipo de cosas. Dentro del área de ciencia de datos, bueno, podemos encontrar una variedad de posiciones que a final de cuentas conformarían un equipo robusto de ciencia de datos
No en todas las empresas se da que existan estas posiciones como tal, en algunas quizás sea un poco diferente el rol que tiene un data scientist en cuanto a sus actividades que el que tiene a comparación de las otras posiciones, pero bueno, esto se podría ver como un equipo de datos en un mundo ideal, ¿no? Muchas empresas lo tienen, muchas otras no, pero bueno, aquí el propósito de esta visualización es checar qué habilidades se requieren en cada rol relacionado con datos en la industria. Como podemos ver, la programación, cualquiera que sea que tomemos de estas posiciones, necesitamos saberla, es muy importante para todas ellas. La visualización de datos y comunicación, pues bueno, vemos que aquí se encuentra un poco más, es un poco más importante para un analista y un científico de datos. Bueno, intuición en los datos va más o menos de la mano, pero es conocer tener un contexto, ¿no? En cuanto a los datos, cómo los exploras, ese tipo de cosas. Vemos que el científico y el ingeniero en aprendizaje automático pues se llevan esta parte como más importante, las estadísticas, que bueno, quizás han escuchado que un científico de datos trabaja muy comúnmente con modelos estadísticos y tiene que conocer conceptos en el área, pues bueno, lo pueden ver que es muy importante para él, así como para el ingeniero en aprendizaje automático, el manejo de datos es una habilidad muy importante, sobre todo para el ingeniero de datos y el científico de datos. Este, mm, Como tal, el aprendizaje automático, vemos que también el ingeniero de aprendizaje automático, pues bueno, es su área, ¿no? Totalmente, pero el científico de datos también tiene que estar algo familiarizado con ello. La ingeniería de software, es decir, ya es toda la programación de herramientas que nos van a ayudar al manejo de datos, pues bueno, se va más por el ingeniero de datos. Y por último, el cálculo y el álgebra lineal, pues bueno, vemos que es mucho más relevante para un Machine Learning Engineer en la industria, pero también se podría ver como importante para un científico de datos. En sí, estas actividades pueden variar de empresa a empresa, pero esto sería algo como en el mundo ideal. ¿Qué tanto se está usando Python en la industria hoy en día? Pues bueno, como podemos ver, hay una combinación de herramientas quizás que se utilizan hoy en día para tratar los datos, generar modelos, todo el proceso que tiene que seguir un proyecto de este tipo de data science. Pues bueno, hay herramientas que están más soportadas hoy en día por la comunidad y vemos que Python y SQL ganan en este caso en Estados Unidos e India. Son el conjunto de herramientas que más se usa, ya sea desde el que se extrae la información hasta que se están generando modelos, pues bueno, se puede decir que este combo de Python y SQL es muy bueno. Y si ustedes le están tirando a aprender algo relacionado con este campo hoy en día, pues bueno, les diría que estos podrían ser una muy buena opción. Tenemos otras opciones también como R, es un lenguaje de programación igual que nos puede ayudar al análisis de datos. Sin embargo, hoy en día yo diría que podría ser un poco más popular Python, pero R también es bastante poderoso y puedes hacer lo mismo. No creo que no es muy diferente, solo pues ahí yo considero que es más cuestión de preferencias y también la parte del soporte, ¿no? Que si hay más comunidad, probablemente sea más fácil que nosotros encontremos respuestas a cualquier problema con el que nos encontremos mientras trabajamos. Aquí podemos ver cómo es el proceso de analítica de datos hoy en día. En cualquier problema o proyecto de ciencia de datos o analítica de datos, pues vamos a seguir ciertos pasos para llegar a un punto deseado. En este caso, empezamos por entender, ¿no? Un poco del contexto, qué queremos hacer. Una vez que entendemos que, si no tenemos esto bien claro, muy probablemente vamos a construir algo que no va a resolver un problema, ¿no? La problemática que buscamos resolver. Entonces, este paso a veces no se le da la importancia necesaria y ahí es donde pueden surgir ciertas problemáticas, sin embargo, es crítico. Una vez que tenemos ya un contexto del problema que vamos a resolver, ahora sí nos vamos a ver, ok, ¿qué datos tenemos? ¿Con qué datos vamos a trabajar para solucionar este problema? En este caso, si no existen datos,
no podremos hacer nada, ¿no? Entonces es ver qué datos tenemos y cómo, en qué formato están, todo ese tipo de cosas para decir, ok, esta información me sirve, esta información no me sirve, más o menos ir checándolo, eh, cómo es que esto va a impactar en el desarrollo de mi solución. Posteriormente viene la parte de la preparación de los datos, ¿no? Una vez que ya nos dimos cuenta de que sí, esos datos que tenemos nos van a servir de alguna forma, tenemos lo que necesitamos. Bueno, viene ahora, ¿cómo preparamos esos datos para ya generar una solución? Es decir, nosotros si vamos a generar un modelo, vamos a generar un dashboard para dirección, para que alguien tome decisiones, lo que sea, de alguna forma tenemos que probablemente transformarlo la información para que pueda ser procesada más adelante. Es muy bien sabido en la industria que esta parte de la preparación de los datos es lo que más consume tiempo, porque hay que limpiarlos, hay que transformarlos, hay que hacer infinidad de cosas con ellos para poder mandarlos a un formato. Y bueno, aquí se viene ya la exploración de los datos. Una vez que los tienes listos y te aseguraste de que están limpios y ya vas a poder empezar a hacer la exploración y vas a pasar ya dependiendo del problema que estés tratando de resolver. Si vas a generar un modelo de cualquier tipo predictivo, en este caso vamos a decir, pues bueno, a través de esta exploración es como te vas a dar cuenta qué posibilidades tienes y todo lo que podrías hacer con lo que ya trabajaste previamente. Si fuera un modelo, el que queremos generar para solucionar nuestro problema, pues bueno, ya nos vamos a la parte de modelar tal cual, hacemos pruebas, todo ese tipo de cosas para finalmente tener este modelo en producción y que ya pueda ser utilizado para cualquier problema que sea el que va a resolver. Por el otro lado, si simplemente lo que queremos hacer es tomar ciertas decisiones, pues bueno, ya con tus datos listos empiezas a empiezas a sacar conclusiones y posteriormente tomas alguna decisión en base a todas estas conclusiones. Bueno, aquí súper rápido, hay tres tipos de análisis de datos. Y bueno, a mí me gusta como que considerar que esto va por pasos. Un análisis, no puedes generar un análisis predictivo o prescriptivo si antes no eres capaz de generar un análisis descriptivo. Entonces yo lo veo como que este es el paso número uno, este es el paso número dos y este es el paso número tres, ¿no? Un análisis descriptivo, lo que te está diciendo es que tú analizas tus datos para saber qué ha pasado o qué es lo que está pasando. Por aquí un ejemplo, una pregunta, ¿cómo ha cambiado una población, no? Eso lo puedes ver con los datos que ya tienes, generas ahí ciertas estadísticas, haces queries con tu información, con diferentes metodologías y bueno, puedes responder preguntas de qué ya pasó. De ahí viene un análisis predictivo. Cómo con tus datos ya sabes o son suficientes como para tú poder predecir cómo se va a comportar alguna variable en un futuro. En este caso, podríamos ver cómo cambiará la población en los próximos 10 años, ¿no? En base a un crecimiento que ya tenemos histórico en una base de datos, pues bueno, podemos empezar a hacer predicciones, hay diferentes algoritmos que te deben hacer esto. Ahorita se me ocurre uno muy sencillo, una regresión lineal, si estamos tratando de predecir variables numéricas, pero bueno, hay infinidad y muchas se adaptan a diferentes escenarios, dependiendo de tus datos. Y finalmente un análisis prescriptivo que es, ok, ya que puedo hacer estos dos, puedo empezar a tomar ciertas decisiones. Desde aquí atrás ya podemos tomar decisiones. Sin embargo, el prescriptivo ya es como tienes ya también toda la parte previa, que ya puedes guiar ya en este caso, como ejemplo, por ejemplo, vamos a decir un negocio. Ya tenemos la habilidad de, con tanto análisis predictivo como descriptivo, decir por qué rumbo va a llevar mi negocio para que suceda algo, suban mis ventas, este tipo de cosas. Entonces es ya como que la parte más, se puede decir que cuando llegas aquí estás bastante avanzado en cuanto a en cuanto a tu infraestructura de datos. Aquí pues vemos un ejemplo muy sencillo del COVID-19,
que este es un dashboard que describe en base a información que ya está en una base de datos, pues bueno, se generan estadísticas. Esto se puede considerar análisis descriptivo, ¿no? Más o menos sabemos cuántos casos hay por país, vemos aquí gráficamente qué tantos casos hay y algunas estadísticas, ¿no? Sumas, por aquí a lo mejor hay algún promedio, pero básicamente es describir lo que ya está pasando. Aquí una descripción, pues bueno, lo que vemos es que, por ejemplo, aquí se trata de predecir cómo va a evolucionar el número de casos de COVID-19 en un periodo de tiempo determinado. Y bueno, ya la parte prescriptiva es, aquí un ejemplo, es Sudcorea, estuvo, pues bueno, invirtió mucho en la parte tecnológica y el recabar datos para poder tomar decisiones importantes que les ayudaran por ejemplo, determinar cuándo es más oportuno hacer el encierro, ¿no? Ese tipo de cosas y fueron decisiones que les ayudaron a vencer mucho más rápido la pandemia que otros países que no lo hicieron. Y bueno, ahorita vamos a pasar un poco a Python, ya como lenguaje, los fundamentos que hay. Podemos ver que tenemos diferentes tipos de datos en Python. Podemos trabajar con números, cadenas de texto o strings, listas que guardan información de diferentes tipos y diccionarios o mapas, también se les puede llamar. El control de flujo en Python, ¿cómo se hace? Bueno, tú en un programa de Python vas a utilizar instrucciones de diferente tipo que van a ayudar a guiar el flujo de tu programa con ifs, fors, whiles, entre otros. Python es un lenguaje que se maneja con funciones, es decir, tú puedes definir funciones que van a hacer tareas específicas y para ello, pues va a depender mucho de tus necesidades, ¿no? Pero la programación que tú haces en Python es por funciones. Tú puedes manejar archivos, leerlos, escribirlos, editarlos. En este caso, archivos CSVs, de texto, hay infinidad de archivos, pero bueno, Python es un lenguaje muy versátil que te va a permitir trabajar con todos ellos. Y bueno, es un lenguaje orientado a objetos, es decir, que se puede trabajar con clases. Este concepto es un poco abstracto y ya que en ejemplos se podría entender. Sin embargo, ahorita para el propósito, la clase que vamos a tener hoy no va a ser necesario ahondar en eso. Aquí un poco de lo básico. Bueno, antes que nada, ¿alguien tiene alguna pregunta en este punto? Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí algo, instrucciones muy básicas, cómo asignar una variable. Aquí la variable es X y le estamos asignando el valor de 3. ¿Cómo podemos visualizar el valor de una variable? Utilizando la instrucción print. ¿Cómo podemos visualizar el tipo de la variable? Pues utilizando esta función type. Si quisiéramos ayuda, si nos trabamos, ¿no? Por ejemplo, y no sabemos qué está guardando la X, la variable X que aquí asignamos, pues bueno, nos va al usar la función help, podemos desplegar algunas instrucciones sobre el tipo de dato y es el tipo de dato de la variable que le pasemos o de la función incluso, ¿no? Que es aquí lo que está pasando. Bueno, lectura de archivos, así es como se leería un archivo en Python. Ahorita como lo vamos a estar viendo, que vamos a estar trabajando con una librería llamada Pandas, no se hace así, pero bueno, a grandes rasgos estuvimos programando, así lo haríamos, un programa genérico, así lo haríamos, pero ahorita no es tan relevante. El tipo de operaciones que podemos hacer en Python, pues bueno, es como una calculadora, ¿no? El sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, potencias, lo que queramos hacer, pues bueno, a fin de cuentas, el lenguaje nos deja hacerlo en cuanto a operaciones matemáticas, aritméticas, y también lo podemos hacer con diferentes tipos de número, tanto decimales, enteros, y bueno, hay otros formatos ahí que ahorita no valdría la pena mencionar, creo, por lo que vamos a ver, pero sí a veces te sirve saberlo para cuestiones de operaciones, exactitud de tus operaciones, entre otras.
Bueno, las listas son una estructura de datos muy útil y que, bueno, se usa en muchísimos casos. En este caso podemos ver que cómo declarar una lista en Python. Bueno, la asignamos a una variable, colocamos un signo igual y se dan cuenta la lista viene entre un par de corchetes. Nosotros al declarar unos corchetes y colocar cierta información dentro, pues bueno, Python entiende que esto es una lista. Y aquí estamos haciendo una lista con enteros, ¿no? Es una lista que contiene estos números: 100, 21, 88 y 3. Nosotros podemos hacer referencia a cualquier elemento de esta lista mediante una sintaxis que viene siendo esta, ¿no? Vemos que estamos mandando a llamar la variable L, que en este caso le asignamos una lista. Estamos diciendo, tráeme el elemento en la posición 0. Aquí esto puede causar cierta confusión en algunos casos, y es muy común en los lenguajes de programación. Habrá unos que no sigan esta notación, pero bueno, las listas en Python son indexadas a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos hacer referencia al primer elemento de la lista, lo haríamos con el número 0, al segundo elemento con el número 1 y así sucesivamente. Entonces, si quisiéramos hacer referencia al último elemento de una lista, no lo haríamos en este caso, por ejemplo, es el elemento número 4 si contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, pero si quisiéramos acceder a este 3, lo haríamos con esta notación. La lista en posición 3, no en posición 4, porque en este caso el 4 estaría buscando un elemento extra y nos marcaría un error. Igual y ahorita, viendo unos ejemplos, lo vamos a ver. Podemos determinar la longitud de una lista con la función len. Nos regresa el número de elementos que hay dentro. La suma de los elementos que hay dentro, pues pasándole la lista a la función sum. El elemento más chico de la lista con la función min. El más grande con max. Para agregar un elemento al final de nuestra lista, utilizaríamos el método append y le pasaríamos como parámetro lo que queremos agregar hasta el final de la lista. Sort nos ayuda a ordenar la lista. Por default lo hace de menor a mayor, me parece. Y tú le puedes pasar ahí un parámetro para que sea de mayor a menor. Y, y bueno, existe una infinidad de métodos para listas, pero creo que en este caso con estos es más que suficiente. Los diccionarios, bueno, es un concepto que puede ser un poco difícil de entender a primera vista, pero básicamente es hacer referencia a elementos lo podrían ver como una lista, pero en lugar de mandar a llamar los elementos por el índice, es decir, números entre 0 a la longitud de tu lista, pues bueno, tú puedes mandar a llamar elementos en base a una clave que tú les asignas. En este caso, por ejemplo, a Canadá le estamos asignando sus primeras dos letras, ¿no? Entonces nosotros podríamos mandar allá, o si quisiéramos ver qué significa CA o cuál es desabreviar la CA, pues bueno, podríamos mandar a llamar el diccionario en CA para que nos regresara la palabra Canadá. Mandarlo a llamar en GB para que nos regresara Gran Bretaña, en IN para que nos regresara India. Igual ahorita ya en acción creo que va a ser un poco más claro, pero bueno, estos son algunos de sus métodos. No vale la pena andar mucho en ellos porque no tampoco vamos a estar trabajando directamente en diccionarios, pero sí son una estructura de datos bien importante. Si hablamos de Python como lenguaje y cualquier lenguaje. Módulos y funciones, bueno, cuando nosotros trabajamos en un lenguaje de programación, sabemos que hay gente que ya previamente habrá desarrollado cosas muy padres y que las publican para que otras personas puedan hacer uso de código ya escrito previamente que tiene ciertas funcionalidades ya definidas. Entonces, pues bueno, ¿esto a qué ayuda? A que tú solo hagas uso o importes aquellos módulos que alguien más escribió en algún momento cuando los vas a necesitar y no estés cargando todos los módulos que existen en Python cada que quieras correr un programa en Python. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a tener código más limpio y ligero a la vez. A la vez nosotros podemos definir nuestras propias funciones que se mencionó hace ratito. Así es como definiríamos una función en Python, usando la palabra reservada def, el nombre de nuestra función,
en paréntesis nosotros podemos asignar los parámetros que va a recibir nuestra función. Y bueno, dentro de la función hacer lo que nosotros queramos para finalmente regresar algún resultado. Y así es como importaríamos módulos en Python. La palabra reservada import y el nombre del módulo. Y si quisiéramos ya importar funciones específicas de un módulo, pues bueno, así lo hacemos. Del módulo random, tráeme la función random. Es lo que podríamos estar leyendo ahí. Las comparaciones booleanas, bueno, aquí bien rápido es cómo podemos comparar ya sea dos tipos de dato en Python. Podrían ser números con strings, cualquier, o un número con un número. Pero bueno, este es el igual igual, es útil para determinar si el elemento de la izquierda es igual al de la derecha, o sea, son lo mismo. Si el valor de esta X fuera 5, pues bueno, esta instrucción nos regresaría un true. Si no fuera 5, sería un false. Este es similar, pero es al revés. Si no son iguales, los elementos de la izquierda y la derecha te va a regresar true. Si son iguales, te va a regresar false. El mayor, el menor, todos estos regresan true o false dependiendo de lo que tú les estés pasando. Y a su vez se pueden concatenar varios, ¿no? Utilizando las instrucciones AND, OR, y de esta forma verificar varias condiciones que se cumplan, y si se cumplen, pues ya podemos hacer algo, y si no se cumplen, pues bueno, mejor seguimos el flujo del programa en otro punto. Entonces son muy útiles en general. Bueno, aquí un poco de las librerías que se utilizarían, sobre todo ahorita que ya estamos metiéndonos más ya en la parte de Python para la ciencia de datos. Pues bueno, hay ciertas librerías que son como se usan ya por defecto y que son muy populares en Python, que nos pueden ayudar con diferentes cosas. En este caso, por poner algunos de los ejemplos más claros, es Pandas, que nos ayudan a la lectura de archivos de bases de datos, archivos de diferentes tipos o conectarnos a bases de datos. Bueno, lo hacemos con Pandas y además nos ayudan a manipularlo estos datos, explorarlos para determinar lo que mencionábamos hace rato, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Y este tipo de cosas. A ver, estoy viendo un par de preguntas en el chat. Ah, no hay preguntas. Es lo que se puso hace rato. Y bueno, entonces lo que mencionas de pandas es elemental. Siempre la vas a usar en Python para, si lo estás orientando a ciencia de datos, sobre todo para la exploración. Otra importante, NumPy, que nos ayuda a todo el manejo de matrices, operaciones con matrices, y hacerlo eficientemente. Pues bueno, NumPy es como que la librería por defecto. Y bueno, otro importante es Matplotlib, que nos va a ayudar a graficar. En Python, si nosotros quisiéramos ver en una gráfica algunas variables de nuestro set de datos o cosas por el estilo, lo haríamos así con esta librería. Bueno, aquí está como que una descripción de las diferentes librerías para qué se utilizarían. NumPy, SciPy, que es lo que se mencionó hace rato, operaciones con matrices, este tipo de cosas, pues bueno, se hace así. Se hace con ellas, Pandas para la manipulación de datos. Estas dos librerías, la parte de Machine Learning, hay otras para Deep Learning, análisis estadístico, procesamiento de texto, que es algo muy común también, análisis de redes y visualización, pues bueno, y visualización, ahorita mencionamos Matplotlib, pero bueno, tenemos variedad de librerías que nos ayudan a hacer esto, y bueno, web scraping, que nos puede ayudar a jalar información de la web. Pues bueno, tenemos dos muy populares como Beautiful Soup y Scrappy. Bueno, aquí nada más como un ejemplo y que lo vamos a estar viendo ya en nuestro ejercicio práctico. Nosotros al importar una librería podemos decirle que nos queremos referir a esa librería de una forma distinta a su nombre. Entonces, cuando nosotros mandemos a llamar algún método de pandas, ya no vamos a tener que poner pandas punto el método. Ahora lo vamos a poder hacer con pd punto un método. Esto va a quedar más claro igual ya en la práctica y lo mismo con NumPy.
La parte de importar datos, bueno, es muy importante. Ya hace rato les mencionaba que Pandas nos va a ayudar a hacer esto. Aquí tenemos algunos de los ejemplos, ¿no? De lo que podemos hacer con Pandas, el tipo de archivos que podemos leer. Podemos leer CSVs, Exceles, conectarnos a una base de datos SQL, un archivo de tipo JSON, de HTML, entre otros. Aquí, pues bueno, es bien importante que tengamos muchas opciones para leer fuentes de datos porque, pues bueno, la información en general viene en diferentes formatos siempre. Entonces, tener la habilidad de manipularlos es muy bueno. Aquí sí vale la pena aclarar que Pandas lo que busca es hacer una tabla de la información siempre. Lo podrían ver como, de hecho la información la pueden ver estilo Excel, ahorita lo vamos a visualizar, pero el chiste es tabular la información, sea cual sea la fuente de la que viene, de la que venga. Una vez que probablemente hicimos transformaciones de datos o trabajamos en algunas modificaciones a nuestros datos, podemos exportarle estos mismos datos con Pandas. Hay diferentes métodos también. Lo podemos mandar a un CSV, a un Excel, incluso podemos subir un data frame de Pandas a una base de datos que esté en la nube o local, cualquiera que sea el caso, y archivos JSON. Hay también otros archivos, pero estos serían como que los más relevantes. Bueno, aquí un par de instrucciones. Todo esto también tiene que ver con Pandas, son métodos de un data frame de Pandas. El data frame de Pandas lo pueden ver como una tabla de Excel. Podemos ver los primeros renglones de la tabla, los últimos renglones de la tabla, el número de renglones y columnas de una tabla, información en general de la tabla, algunas estadísticas básicas igual de esta tabla. Y bueno, hay infinidad. En realidad no acabaríamos si quisiéramos enlistarlos todos, pero es bueno saber que tenemos métodos que nos pueden ayudar a muchas tareas, sobre todo en la exploración de los datos y transformación de ellos mismos también. La selección, bueno, ¿cómo accederíamos a una columna específica en un data frame? Bueno, lo haríamos de esta forma. Creo que vale más la pena ya especificar esto dentro del ejercicio práctico, pero bueno, estos son más métodos que nos van a ayudar a manipular la información y explorarla. Si me dan un minuto ya vuelvo. Ya estoy de vuelta. Bueno, para la limpieza de datos mencionamos que con Pandas podemos hacer esta manipulación de la información, cambiar valores. Hay muchísimas instrucciones, pero creo que igual, mejor lo checamos ya en el ejercicio práctico, las más útiles o más comúnmente usadas. Pero sí es bueno saber que tenemos muchas opciones que nos van a facilitar la limpieza de datos con esta librería que es Pandas. Un poco más de métodos que son bien importantes. La parte de estar pivoteando datos, tablas, perdón, ordenar una tabla en base a una columna, en base a más de una columna. Bueno, lo podemos hacer con Pandas. Agrupar la información, que es una de las actividades pues, más comunes que se pueden dar con datos. Entonces, pues bueno, aquí vemos algunas de las opciones que tenemos. Igual ya en la práctica el ejercicio práctico va a quedar más claro. La parte de juntar diferentes tablas
que nosotros tengamos las cruzamos para encontrar los match que hay en diferentes columnas, como en este caso, esto va muy de la mano de el modelo relacional de datos, es decir, cómo juntas tablas en base a una columna para tener más información. Hay muchas utilidades de un join, pero bueno, aquí en el ejemplo creo que va a quedar claro que es un join. Es un poco difícil de explicar así sin algo más gráfico, pero lo vamos a ver. La parte estadística, pues bueno, igual todo esto es con pandas, como se darán cuenta, pues pandas viene siendo de gran utilidad a la hora de trabajar en proyectos de este tipo. Entonces, pues aquí podemos sacar estadísticas de una tabla que ya tengamos. Estas pues serían estadísticas básicas, ¿no? Pero ya podríamos hacer cosas mucho más complejas también. Y bueno, aquí es importante saber que Pandas como librería tiene documentación muy completa que nos puede ayudar a salir de si nos atoramos con algún problema, algo, bueno, la documentación siempre va a ser nuestro mejor aliado para resolverlo. Y es bueno saber que Pandas tiene su propia documentación y que es bastante clara, ¿no? Nos va a ayudar a entender muchos conceptos o funciones que nos provee la misma librería. Y bueno, ahorita vamos a pasar ya al proyecto guiado. Me parece que ya les había mencionado que para eso tienen que tener instalado Anaconda. No sé ahorita si todos ya lo hayan instalado, cómo vamos con eso. Ok, entonces, pues vamos a proceder a abrir todo esto desde un inicio. Aquí Ricardo les acaba de pasar una liga de Google Drive en la cual van a poder descargar dos archivos que vamos a necesitar para este ejercicio guiado. Uno de ellos es un notebook de Jupyter Notebook, que es una librería de Python que nos va a ayudar a trabajar con nuestros datos en un ambiente muy amigable para el científico de datos, el analista, cualquiera de estos roles. Y la base de datos tal cual también viene ahí. Entonces yo les recomendaría que descargaran esto, lo dejen en su carpeta de descargas y vamos a dar, no sé, unos 2 minutos, 3 minutos para que lo bajen y poder empezar con todo. Si alguien tiene una duda acerca de la instalación que se haya atorado algo, que igual pueden mencionar, a ver si lo podemos resolver aquí bien rápido, para no atorarnos igual mucho tiempo. Hasta ahorita todo bien, todos han podido descargar los datos. Ok, bueno, entonces pues, creo que no hay problemas. Voy a compartir pantalla otra vez para dar inicio a esto. En cualquier momento que alguien tenga una duda, se puede sentir libre para interrumpirme y la podemos solucionar. En este caso, yo estoy trabajando en una Mac. Si están en Windows, va a ser un poco diferente quizás aquí el proceso de inicializar todo, pero cualquier duda, con confianza me lo dicen. Aquí yo voy a lanzar la aplicación de Anaconda, que ya se descargó previamente, que ya deben tener descargada en su computadora.
Se tarda un poquillo en abrir. Y bueno, esta es la interfaz inicial de Anaconda. Tenemos lo que hace a grandes rasgos Anaconda es instalarnos todas las aplicaciones más comúnmente utilizadas por un científico de datos, lo pueden ver así, o gente relacionada con el área de datos. Nos va a instalar ya las librerías más comunes que hace rato mencionamos, por ejemplo, y si no nos instaló alguna, pues nosotros vamos a poder instalarla sin problema. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es ubicar dónde está Jupyter Notebook, que es este icono, y nos da la opción de desplegarlo o lanzarlo. Entonces vamos a picarle en Launch. Ahí su computadora va a sacar una terminal, va a empezar a hacer un par de cosillas. Pero bueno, una vez que lo hace, automáticamente los tiene que mandar a esta vista. ¿No? Si ahorita alguien no está aquí, pues me podría decir. Si no, pues seguimos avanzando. Se dan cuenta, lo que hizo aquí es que nos mandó a una lista de carpetas. En este caso son mis carpetas del root de mi computadora, es decir, de archivos. Les mencioné hace rato que descargaran los dos archivos que estaban en el drive que les compartió Ricardo y los dejaran en su carpeta de descargas. En este caso, como yo los dejé ahí, lo que voy a hacer es ir a mi carpeta de descargas de la computadora. Y si se dan cuenta, aquí hay como que un librito con este iconito. Con eso identifican que esto es un Jupyter Notebook. Igual por la terminación que es .ipinb. Para nosotros empezar a trabajar en el Jupyter Notebook, lo único que tenemos que hacer es presionar en ese archivo y bueno, automáticamente Jupyter Notebook nos va a llevar y se va a tardar un poco en cargar porque es un poco pesadito, pero no se preocupen. Hasta ahorita todos estamos aquí. Alguien que tenga alguna duda, que no haya podido desplegar Anaconda, lo que sea. Hay un mensaje. Todo bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Si ya todos estamos viendo esto, pues bueno, vamos a ir de la mano, tratando de entender un poco el código para ir avanzando. Aquí primeramente tenemos la importación de librerías de Python. Bueno, les voy a enseñar un poco de la navegación, igual dentro de Jupyter Notebook. Como tal, Jupyter Notebook nos va a ayudar a correr programas de Python y también se pueden correr otros lenguajes. En este caso estamos utilizando Python, pero vamos a poder hacerlo en un ambiente en el que es fácil visualizar la información que ya tenemos. Es fácil interactuar con los datos, no tenemos que estar corriendo un programa de Python completo cada vez que nosotros queramos, hagamos un cambio. Nos deja hacerlo por módulos y es algo que se facilita mucho porque si tú tuvieras que correr un programa completo cada que haces un cambio dentro de tu código, pues bueno, podrías tardar más y no es tan práctico. Ahorita van a ver a qué me refiero cuando les digo que no tenemos que correr todo el programa, sino que lo dividimos por módulos y una vez que está dividido, nosotros ya podemos empezar a trabajar con él y ser mucho más eficientes en nuestro flujo de trabajo de Data Science. En este caso vamos a empezar. Perdona, perdón que te interrumpa, nada más yo tengo una duda. Dime, dime. En la parte en donde te aparecía como la interfaz de Jupyter y tenías que picarle a los folders, ¿cómo le hiciste? Ahí me quedé atorado, ya no supe bien qué hacer. Ok, mira, descargaste tanto el notebook como el archivo CSV que estaba en el drive, ya los tienes en Ajá, tus y los descargas. guardé en una Bueno, misma carpeta. vete a esa carpeta, si no lo tienes en descargas, vete a donde la tengas y vas a Ajá, encontrarla, vas a ver que se te despliega así el Jupyter Notebook con un librito a la izquierda. Pícale a ese archivo y ya te va a lanzar a esta pantalla en la que ya estamos. Aquí ok. te, sí, ya te jaló, sí te lanzó. Sí, sí, ya me jaló, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, una vez que ya estamos aquí en nuestro entorno, nosotros vamos a ir corriendo por celdas el código.
Aquí en la ventaja de un Jupyter Notebook también es que nosotros podemos ir haciendo anotaciones. No todo es código, sino que si nosotros queremos decir, ok, en esta parte del código yo estoy haciendo importación de librerías, se puede hacer. ¿Cómo se hace? Pues donde se dan cuenta esta celda, aquí tenemos que es de tipo code, pero esta es de tipo Markdown, ¿no? Entonces, cuando es Markdown, nosotros podemos escribir texto y se va a renderear como texto tal cual. Aquí es un título, por eso tiene los tres simbolitos, pero bueno, es la utilidad y algo muy padre de Jupyter Notebook que nos permite hacer eso. Y bueno, vamos a empezar a correr el código. ¿Cómo corremos una celda de código en Jupyter Notebook? Bueno, tenemos diferentes opciones. En este caso, como estamos iniciando aprendiendo a utilizarlo, la más intuitiva podría ser seleccionar la celda de código, podemos dejarlo aquí. Y aquí, si se dan cuenta, arribita tenemos un botón que dice Run. Cuando una celda se está corriendo, van a ver que un asterisco se coloca entre estos corchetes. Hasta que termina de correrse, pues bueno, les va a colocar un numerito. Ese numerito lo que indica es el orden en el que corrieron esta celda dentro de todo el notebook. Muy probablemente aquí les va a aparecer un error. Por favor, si alguien tuvo un error, les apareció en rojo algo abajito de la celda, que digan, que me puedan decir para decirles cómo solucionarlo. En mi caso, me pareció error, me puso matplotlib is building funcache. This may take a moment. Y lo dice module not found error. Ok, entonces mira, ¿tienes Mac o tienes Windows? Tengo Windows. Ok, hay dos formas de solucionar este problema. En Mac, los que tengan Mac, que hayan tenido un error al correr esta celda, al picarla aquí en Run cuando estaban seleccionada esta celda, lo que van a hacer es que seleccionan esta celda, píquenla aquí al ladito, no al texto, sino que aquí al ladito, presionan la letra B de bueno y les va a desplegar una celda aquí abajito. Entonces lo que van a hacer es tal cual pegar esta instrucción. Se las voy a mandar aquí en el chat. Para no tener problema. Y bueno, los que tengan Windows, para solucionarlo, lo van a hacer de esta forma. Los de Mac igual lo pueden solucionar así. Háganlo como gusten. Pero bueno, se van a ir a Anaconda, desde donde abrieron el Jupyter Notebook hace rato. Y se van a ir aquí a la pestañita de Environments. La presionan. Y si se dan cuenta, aquí tienen están en este ambiente de desarrollo. Lo que vamos a hacer es, de este drop down que nos sale aquí arribita, vamos a presionarlo y vamos a seleccionar Not Installed. Una vez que estemos aquí, lo que vamos a hacer es que en esta cajita vamos a escribir Plotly. En este caso yo ya lo tengo y por eso no me aparece. Pero si a ustedes sí les tiene que aparecer uno que diga solo Plotly, no que diga rplotly ni nada más, solo tal cual como lo escribí, Plotly. Les va a aparecer así, Plotly. Como lo tienen en Not Installed, lo único que tienen que hacer es seleccionar esta cajita. Aquí dice que hay dos paquetes, no importa, le dan en Apply. Y bueno, lo que va a hacer es que los va a empezar a descargar. Hasta aquí todos vamos bien, alguien que se haya atorado. Bueno, en mi caso no me aparece el Plotly como tal, o sea, ni en installed ni en uninstalled, no me aparece. Aunque no te aparecen. A mí tampoco me apareció, pero hice el pip install y sin problemas. Ok, tú tienes Mac. No, tengo Windows. Ah, lo corriste así tal cual y te dejó y lo descargó, ¿te apareció todo esto? Sí, lo puse justo antes de el import. Ah, ok, perfecto. Entonces, todos los que tengan Windows igual, si lo pueden pegar así como lo mandé al chat, recuerden, en cualquier celda, presionenla y piquen la tecla B de bueno y les va a generar una celda abajito. Nada más pegan el texto que yo les pasé y presionamos Run para que corra el código. Una vez que ya hayan importado todo, no les debe aparecer ningún error cuando corran la celda.
Y bueno, vamos a seguir corriendo las celdas. Aquí lo que estamos haciendo es tal cual puros imports de las librerías que vamos a utilizar a lo largo del ejercicio práctico. Entonces, si se dan cuenta, estamos importando pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn y otras librerías que nos van a servir. Hasta aquí todos bien, ya se les instaló Plotly. Ok, entonces, pues bueno, creo que podemos seguir. Si alguien se traba o no le funcionó la instrucción, nos puede decir, pero bueno, aquí vamos a seguir ya corriendo el código. En esta línea, en esta celda, lo que estamos haciendo ya es leer nuestros datos. Nosotros descargamos un archivo CSV del Drive que trae la información o los datos con los que vamos a estar trabajando a lo largo de este ejercicio. Y bueno, ¿cómo funciona esta instrucción? Si se dan cuenta, es una instrucción de pandas. PD representa pandas porque aquí arriba lo importamos así. Entonces, lo que estamos haciendo es creamos una variable llamada data y a esa variable le estamos asignando el valor de retorno de la función read CSV de pandas, que recibe como parámetro el nombre del archivo que vamos a leer. En este caso, lo importante de dejar los dos, tanto el notebook como el otro archivo CSV en la misma carpeta, es que podemos hacer referencia al documento por su nombre nada más. No tenemos que especificar la ruta de la computadora en la que se encuentra ni nada, simplemente con colocar el nombre. Vamos a correr esta celda con run. Y listo. No les tiene que aparecer ningún error. Todo debe estar bien. Y podemos ya empezar a trabajar un poco con los diferentes métodos de un data frame. Data frame es como le vamos a llamar nosotros a una tabla de que nos genera pandas en base a un archivo. Entonces, bueno, aquí lo que podemos empezar a ver es que utilizando el método head, nos va a regresar por default los primeros 5 renglones de la tabla. Le picamos aquí en run. Y como podemos ver, pues bueno, corre y nos despliega esta tabla. Lo que les mencioné hace ratito es que podemos ver la información ya como si fuera un Excel con Python en el que nos está diciendo la columna, el nombre de la columna y los registros. Aquí solo estamos viendo los primeros 5 porque utilizamos esta instrucción. Head nos deja pasarle un número. Podemos decirle queremos los primeros 10 y también te va a regresar los primeros 10. Entonces es bastante útil como para tener visibilidad de tus datos, las columnas que hay en tus datos después de que las cargaste, este tipo de cosas. Pero en esta base de datos que estamos utilizando, ¿qué es? Vamos a entenderla un poco antes de pasar a analizar más. Básicamente, todos los países del mundo diariamente, desde que inició la pandemia, han estado haciendo un reporte del número de casos de COVID-19 que han tenido, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que, por ejemplo, aquí el 22 de enero, que son las fechas de los primeros registros que hubo de COVID, o sea, empezó más o menos por ahí creo que se declaró pandemia más adelante, pero bueno, ya sí podemos ver que China empezaba a registrar o dar de alta casos de COVID por cada uno de sus provincias, ¿no? Entonces vemos que en China, en esta provincia o estado, en determinada fecha, pues bueno, un caso confirmado, 0 muertes, 0 recuperados. Esto lo vamos a poder ver para todos los países. Aquí acuérdense que solo estamos viendo los primeros 10 registros, pero en sí la base de datos contiene de todos los países en las diferentes fechas en todos los días que han comprendido, desde el 22 de enero del 2020 hasta la actualidad. Probablemente no esté, no sé si esta base de datos sea la actualizada hasta el día de hoy. Eso sí lo desconozco, pero ahorita lo podemos determinar haciendo ahí un par de instrucciones. Lo importante es entender que cada línea es una provincia o estado de un país con su número de confirmados, muertos y recuperados. Con entender esto, vamos a poder ver más adelante qué tipo de operaciones o qué tipo de análisis podemos ejecutar con esta base de datos. Y es lo que les mencionaba hace rato que es bien importante, entender el alcance que nosotros podríamos tener con la información que tenemos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien que tenga alguna falla? Ok.
Vamos a continuar entonces. La parte de la información. Este es un método de pandas. Nosotros al correr este método, acuérdense que estamos en una celda, corremos la celda y nos va a regresar algo. Este método de info nos está regresando el tipo de dato de la variable data. En este caso es un objeto de tipo data frame que es parte de pandas. Nos da el número de renglones, número de columnas, la cantidad de memoria que usa de nuestra computadora, el tipo de datos que contienen las columnas. Y bueno, aquí por ejemplo vemos los tipos de datos, aquí están por columna. Si se dan cuenta, aquí nos da el nombre de la columna y aquí nos dice el número de registros por la columna que no fue nulo. O sea, es decir, que sí tiene información registrada y su tipo de dato. Ok. Entonces, bueno, si aquí algo que sucedió, que se puedan dar cuenta, es que nosotros tenemos información de fechas, tanto la última actualización como la fecha en la que se observó. Si nosotros quisiéramos hacer o modificarla o manipular esta tabla en base a las fechas, podríamos hacerlo, pero solamente si el tipo de dato de esas columnas estuviera registrado como fecha. Aquí podemos ver que observation date, que es una de nuestras columnas de fecha, está registrada. Cuando es object se refiere a que es un texto. Así es como lo pueden ver. Entonces lo está registrando como texto y last update también lo está registrando como texto. Si nosotros quisiéramos filtrar u ordenar en base a la fecha, no podríamos hacerlo porque esto lo está viendo como texto. Entonces aquí abajito tenemos otra instrucción. Estamos otra vez asignándole a nuestra variable data lo que se lea de nuestro mismo archivo, pero ¿cuál es la diferencia? Le estamos pasando como parámetro también una parse dates y le estamos diciendo, lo que le estamos indicando con esto es que las columnas que nosotros le pasemos entre corchetes son de tipo fecha y queremos que las trate como tal. Así ya vamos a poder realizar operaciones con fechas. Entonces le damos aquí arriba en Run. ¿Todo bien? Y aquí viene algo padre de Jupyter Notebooks. Lo que les mencionaba hace rato es que tú puedes ir corriendo tu código por secciones. Aquí si yo vuelvo a correr esto, si se dan cuenta, observation date está como object, last update como object. Yo lo que voy a hacer es correrlo de nuevo y vean cómo cambió. Como nuestra variable data ahora guarda algo distinto, se volvió a correr este código y ¿qué es lo que vemos? Que observation date ya tiene un tipo de dato distinto, que es datetime, así como last update, que fueron las dos que le pasamos aquí abajo. Entonces, pues bueno, ahora nosotros ya podríamos trabajar con las columnas de fecha y manipularlas más fácilmente y hacer quizás un análisis en base a ellas. Aquí otra vez, bueno, creo, yo lo repetí arriba, pero aquí abajo viene otra vez la instrucción info y vemos que está ya con datetime. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien que haya tenido errores o vamos todos bien? Ok, entonces vamos a continuar. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a imprimir, vamos a empezar a ver la información que tenemos. Hace rato les mencionaba que yo no sé hasta qué fecha habían actualizado este archivo, que ustedes igual bajaron. Con esto lo vamos a saber. ¿Qué es lo que le están diciendo? Tal cual le están diciendo, imprímeme el texto última actualización, por eso se lo pongo entre comillas, y después escríbeme la tabla. Acuérdense que a nuestra tabla nosotros le pusimos data. En la columna observation date, tenemos una columna observation date, porque ya lo sabemos, porque ya exploramos un poquito. Y regrésame el valor máximo de esa columna. Estoy juntando diferentes instrucciones de un data frame de pandas para llegar a un resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Vamos a correr esta celda y vamos a ver qué nos aparece. ¿Qué es lo que tenemos? Que nos está imprimiendo lo que les mencioné hace rato, última actualización, literalmente, y la observación.
la fecha de esta última observación. Como podemos ver, es del 29 de mayo del 2021. No está hasta el día de hoy. Se puede decir que tenemos un mes de retraso en cuanto a los registros. Si quisieras actualizarlo, pues bueno, nos podemos ir a la página de la que se descarga y volver a cargar este archivo, pero ya con la fecha hasta hoy. En este caso no es crítico que lo tengamos hasta hoy, pero bueno, ya sabemos que lo podríamos tener de esta forma. Si alguien tiene duda, por favor me interrumpe. Por lo mientras voy a seguir. Aquí vamos a... Esta es una notación distinta de la de aquí arriba para acceder a una columna. En este caso, yo les diría que se acostumbren a mí, o al menos yo me acostumbré desde un inicio a usar siempre esta notación para hacer referencia a una columna. En este caso, lo que yo le estoy diciendo lo que estoy escribiendo con Python, le estoy poniendo, regrésame la tabla a la que nombré data en la columna provincia-estado. Quiero todos los valores únicos de esa columna. Este es el método unique. Lo que les mencionaba hace rato, hay infinidad de métodos. Conforme agarran práctica y se van familiarizando con este lenguaje, van a ver que ya dicen, ok, aquí puedo usar todo es cuestión de práctica. De mientras, pues si quisieran ver cómo hago esto, pues bueno, con una investigación en Google, muy probablemente lleguen a ver el método que necesitan. Pero bueno, si lo corremos, estamos aquí en la celda, presionamos Run. ¿Qué podemos ver? Nos regresó, bueno, aquí es irrelevante, pero es un arreglo o una lista, también lo pueden ver. Y tiene todos los valores distintos de la columna provincia-estado. Si se acuerdan, aquí arriba se repetía, por ejemplo, provincia-estado. Podríamos tener repetido un valor porque un mismo valor en provincia-estado está para el día 22 de enero, pero también para el día 23, para el día 24. Entonces aquí queremos solo nuestros valores únicos. Y esta sería la forma como los podríamos obtener. Y si se dan cuenta, pues tenemos infinidad de ciudades, ¿no? A final de cuentas, esta base de datos de todo el mundo. Y bueno, tenemos muchísimas ciudades. Pero eso también lo podemos hacer en base al país y ya van a salir muchos menos, ¿no? Aquí vamos a hacer el ejercicio. Vamos a poner en lugar de province state, vamos a poner entre las comillas, country region. Lo corremos. Y si se dan cuenta, ahora sí, ya tenemos los países que ya son menos. No es la listota que teníamos hace un momento. Y bueno, aquí a lo mejor no es de gran utilidad saberlo, pero quizás si estás haciendo una limpieza de datos, te quieres asegurar de que quitaste todos los valores de cierto tipo todos los valores de un tipo en una base de datos, pues bueno, utilizando el unique podrías saber si ya no se encuentra entre tus datos. Miren, aquí abajo estoy viendo que ya se hacía, también con el país. Y bueno, ahorita vamos a pasar a algo. Estos conceptos son un poco complicados, pero quiero que vean las capacidades que tenemos nosotros con Python y lo poderoso que es para transformar la información. Nosotros hasta este punto tenemos la información en un formato en el que cada renglón, dijimos, representa la provincia, la fecha y el número de casos para esa provincia en esa fecha. Pero bueno, ¿qué tal si nosotros ya queremos hacer como que un análisis en el que queremos sumar a nivel país, por ejemplo, cuántos casos tenemos o a nivel provincia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es algo es algo bien útil. Por ejemplo, si dan cuenta, estamos utilizando nuestra función pivot table. Esto lo hacemos con pandas.pivottable. Nos pide la tabla que queremos pivotear. En este caso nosotros acuérdense que llamamos data, nuestra tabla. Esta parte del index va a ser un poco difícil de explicarles, pero bueno, a final de cuentas el índice es de una tabla o de una base de datos, lo pueden ver como es una estructura de datos que nos ayuda a buscar la información de una manera eficiente. Nosotros nos vamos a ir a buscar
cuando hagamos queries o filtros de información, el index es una estructura de datos que ayuda a localizar lo que nosotros estamos pidiendo en una manera eficiente, sin tener que irse, por ejemplo, renglón por renglón o cosas por el estilo. Es un poco más profunda el concepto de un índice, pero lo que le estamos diciendo aquí es que nosotros queremos que el índice de nuestra tabla se conforme de 2 columnas: país, región y provincia, estado. Y bueno, como estamos en un pivoteo de tabla, de alguna forma vamos a agregar la información. En este caso lo que queremos hacer es una suma de todos, de los valores numéricos que tengamos en nuestra tabla original. Entonces miren, si lo corremos, vean cómo nos transforma la información. Aquí tenemos lo que nosotros consideramos el índice, es decir, país por país, vamos a tener la lista. Aquí estos 3 puntos representan que hay hay muchos más registros aquí en medio que ahorita no estamos viendo. Y esto lo hace Jupyter Notebook para no gastar mucho espacio en cuanto a la vista del notebook. Y muy comúnmente no va a ser necesario ver lo que está aquí en medio. Si nosotros quisiéramos ver algo de un país específico, pues bueno, ya escribiríamos el query específico para ese país. Lo que aquí nos interesa es ver que podemos transformar la información a nuestra conveniencia. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues bueno, a nivel país y a nivel provincia, hicimos la suma de todos los casos, de todos los valores numéricos de cada una de nuestras columnas. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos? Sumamos todos los valores que había en la columna confirmados para esta provincia, que es Australian Capital Territory, ¿no? Entonces, aquí ya nos decimos de la fecha como tal. Solo queríamos ver la suma total de confirmados, la suma total de muertos y la suma total de recuperados para cada una de las provincias, ya sin importarnos la fecha. Entonces, aquí es donde ya podemos empezar a ver que es bastante poderoso como tal esta librería de pandas, porque nos ayuda a transformar la información para acomodarla de la manera que más nos convenga a la hora de realizar nuestro análisis. Hasta aquí alguien que tenga alguna duda, un comentario, lo que sea. Una pregunta, ¿todos estos datos se van como agarrando de una base de datos, se van actualizando o esto ya viene nada más de un Excel que ya está hecho? ¿Cómo Como está? tal, nosotros lo estamos manejando de un archivo, ¿no? Es lo que vimos, que es el que descargamos, el CSV. Si nosotros quisiéramos la versión más actualizada, ahorita sí se me hace que esta base de datos es de Johns Hopkins University. Ellos comparten esta información, la puedes descargar de su página. Ahorita sí no sé cómo ubicarla, pero bueno, nosotros en nuestro ejercicio lo estamos haciendo estático, es decir, esto no se va a actualizar a menos que nosotros no volvamos a descargar la versión actualizada y la subamos aquí. Lo tengamos en la misma carpeta y lo corramos de nuevo. Si quisiéramos tenerlo ya la información real y conectada a una base de datos, pues bueno, lo habríamos hecho utilizando otra instrucción que es read SQL, y lo que puedes hacer ahí es conectarte ya a una base de datos que a lo mejor está en la nube, ¿no? Y que se está alimentando quién sabe por dónde, pero está actualizada en tiempo real. Entonces así ya estarías trabajando con datos en tiempo real. En ese caso es solo un archivo estático. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Hay una Dime. forma de guardar, por ejemplo, el resultado de la tabla para ver todos los datos ya organizados? Por ejemplo, aquí nada más se ven, supongo que el primero y el último, ¿no? Pero hay una forma de verlo ya completo. Mira, como tal, lo que te menciona, ahorita, por ejemplo, no estamos ni siquiera guardándolo. Te das cuenta que no le estamos asignando una variable. Ujú. Entonces, por lo que podríamos empezar es asignar una variable. Prueba pivote es igual a lo que nos regresa esto. Entonces, si nosotros corremos esta celda, ya no nos la imprimió porque solo lo asignamos a una variable. Pero, si nosotros en una celda nueva escribimos prueba pivote y la corremos, ya vemos que prueba pivote ya guarda todo lo que hace rato veíamos aquí. Y ya podemos empezar a hacer queries con nuestra información. Es como que aquí abajito vas a ver un poco de cómo haríamos los queries,
Lo importante aquí, lo que les quería enseñar era esta parte, ¿no? De cómo pivotear información y el poder que tenemos con pandas para transformar la info. Pero bueno, antes de pasar ya a cómo haríamos queries aquí, vamos a hacer unos queries un poco más sencillos porque aquí se podrían poner un poco más complejos. ¿Te parece? Ok. Pero sí puedes aquí filtrar, ¿eh? O sea, aquí como tal, lo que te mencionaba es que no tiene utilidad ver la tabla completa porque muy rara vez vas a tener que hacer algo con la tabla completa. Muy probablemente siempre vas a tener que primero filtrar y ya de ahí hacer ciertas operaciones, pero tú ten por seguro que en esta variable están guardados todos los datos. O sea, si de alguna forma haciendo queries vas a poder acceder a todos los datos, no solo al primero y al último que pareciera que se guardan aquí. Y bueno, vamos a pasar a la parte de cómo filtramos datos. Es una de las tareas más comunes, cómo filtras datos y los guardas en variables para posteriormente analizar ya en base a un filtro. Entonces, bueno, aquí estamos creando una variable que se llama China, si se dan cuenta, ¿no? Y China le estamos asignando esta sintaxis puede confundirlos un poco, pero bueno, es tal cual como así se definió por quienes escribieron pandas. Y esto ya va a ser como que más práctica, conforme lo vayan practicando se van a acostumbrar a la sintaxis, pero básicamente es nuestra variable, abrimos unos corchetes, otra vez repetimos la variable y le decimos a nuestra variable en esta columna, a ver, un momento, queremos filtrar los registros de nuestra variable que en la columna país región tengan el valor de mainland China, nada más. No queremos nada más que eso. Entonces, ¿cómo podemos correrlo? Y si se dan cuenta, aquí estamos imprimiendo los primeros 5 registros, ¿no? Todo tiene que ver con China. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que esto funcionó? ¿Se acuerdan que hace un momento utilizaron la instrucción unique? ¿Alguien que se acuerde cómo utilizamos la de unique? O sea, ¿para qué? A ver si hay algún valor único. Bueno, no, lo diste. Exacto, y era para una columna, ¿te acuerdas? Sí, en la columna. O sea, tú dices qué columna quieres checar, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí nos queremos asegurar de que en nuestra variable China solo tengamos el valor mainland China en la columna país región. Y lo vamos a hacer con la ayuda del método unique. Entonces le decimos China en esa columna, punto unique y unos paréntesis. Corremos la celda y si se dan cuenta ya solo tenemos China. Entonces así nos aseguramos de que este filtro funcionó. Entonces, ya que creamos ese, también estamos creando uno de México, ¿no? Okay. También estamos creando el de México. Déjenme, ya me perdí un poco. Ok, el de México y lo estamos haciendo exactamente igual. Entonces, estamos generando una variable llamada México. Le estamos asignando el valor de data donde la columna Country Region tenga el valor México nada más. Es de lo que nos queremos asegurar. Y bueno, nos damos cuenta que aquí también estamos imprimiendo los últimos registros. Así como aquí tenemos head para los primeros 5, tail nos sirve para los últimos 5. Pero también podemos hacer punto .head. Aquí nos damos cuenta que todo es México. Si nos vamos al head y todo es México, pues decimos, ok, pues sí, realmente todos mis renglones se respetó el filtro y todo es México. Entonces, bueno, aquí vemos también. Aquí, qué cosa importante o curiosa podemos ver, que México no está registrando provincia-estado, solo registra a nivel país y por una fecha específica. Entonces, darnos cuenta de todos estos detallitos conforme vamos en nuestro análisis es importante porque así vamos a decir, ok, sí puedo hacer un análisis que me lleve hasta el detalle de provincia-estado de todos los países o no puedo hacerlo. A lo mejor muchos países tampoco están registrando estado
Y así ya sé que en no voy a poder hacer ese análisis porque la información no me está dando para ello. Es en todo este proceso de exploración de tus datos que tú te das cuenta de que, ok, puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Y ya es donde a lo mejor pivoteas de idea. Ok, ya mi análisis no lo voy a hacer a nivel estado, pero a país sí lo puedo hacer. Entonces, mejor me voy a nivel país. Aquí, bueno, ya tenemos México. Y bueno, vamos a proceder aquí abajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí se me ha cerrado que se vea. Ok. Ya estamos pasando a una parte de, pues ya hacer un análisis un poco más, más avanzadito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando una nueva variable que se llama COVID cases. Y bueno, ¿en base a qué le estamos generando? O sea, le estamos diciendo, COVID cases va a ser un data frame de pandas, es lo que le estamos diciendo. Y le tenemos que pasar de dónde va a leer el data frame. En este caso, le estamos diciendo que va a ser de nuestra variable data, que acuérdense que la declaramos ya bien arriba, que guarda todos nuestros datos, pero estamos agrupando la información. Le estamos agrupando por país, región. Una vez que agrupamos la información, solo queremos una columna. A ver, quiero que aquí vean, para segmentarlo un poco, miren, vamos a copiar esto para que vean cómo está, qué es lo que nos regresa esta instrucción. ¿Qué es lo que estamos haciendo como tal? Nos estamos yendo al agrupar los datos por país, región. Es decir, ya es nuestra columna país, región. Y, o sea, solo agrupando no sabemos, o cuando tú agrupas datos, en general tienes que pasar una función de agregación que te va a ayudar a ejecutar una operación con tus datos. En este caso hay diferentes funciones de agregación como son la suma, puedes hacer también el valor máximo, que es en este caso lo que estamos haciendo, el valor mínimo. Pero bueno, para entender un poco qué es lo que estamos haciendo aquí tal cual le decimos, agrúpame por país, región, seleccióname la columna de confirmados y para cada país, región, el máximo número de confirmados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo tal cual? Para cada uno de los países registrados en la base de datos, se va a ir a buscar el renglón de ese país que se declaró en cualquier momento que tenga el mayor número de confirmados para un día. Entonces, como aquí ya conocemos la estructura de nuestra base de datos y sabemos que cada país registra por día el número de casos, algunos países por estado o provincia, otros solo a nivel país general, ya sabemos que esto nos está regresando el mayor número de casos que se registraron en un solo día con esta instrucción. Entonces, se van dando cuenta que podemos guiar nuestro análisis en cualquier dirección que, número uno, nos permitan los datos. Y bueno, esto lo podemos hacer tan complejo como lo necesitemos. Pero bueno, aquí realmente lo que quiero que vean es que estamos haciendo esto con el propósito de llegar a ver cuál fue el número de casos confirmados, el número máximo de casos confirmados por país en un solo día. Así lo podríamos ver. No sé si queda claro ahí o quieren que explique un poquito más ahí lo que estamos calculando. Sí se entiende. Ok. Entonces, bueno, una vez que ya vimos qué es lo que está guardando esto, aquí este reset index nos ayuda porque cuando nosotros agrupamos información, pasa algo, lo que les mencioné hace rato de las estructuras de datos, de los índices, todo. Lo que pasa es que para facilidad de búsqueda más adelante, lo genera medio raro. Solo le estamos diciendo, resetéalo para que yo pueda utilizar mi data frame como utilizaría cualquier data frame. No quiero utilizar una anotación específica porque tengo índices ni nada. Así lo podrían ver. Y bueno, tenemos aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una vez que ya generamos una tabla con eso que mencionamos, mira, vamos a hacer algo. Queremos ordenarla. ¿Y qué le estamos diciendo? Ordéname mi tabla
por mi columna confirmados, que aquí nos aseguramos que filtramos. Y le estamos pasando la instrucción de en orden ascendente. Esto por default, esto es true, es decir, va a ir de menor a mayor. Pero como le estamos diciendo que false, lo va a hacer al revés, de mayor a menor. ¿Y para qué estamos ordenándolo? Bueno, nosotros queremos generar una visualización que nos indique que vaya de mayor a menor, no de menor a mayor. Entonces, así lo haríamos, ordenando primero, y ya aquí es donde nos vamos a ir a generar la visualización. Aquí ya estamos utilizando las librerías para graficar datos, y quiero que vean qué es lo que estamos haciendo. Estamos asignándole a una variable de tipo llamada fig, una gráfica de barras, lo podríamos ver a grandes rasgos así, pasándole nuestro data frame COVID cases que acabamos de crear aquí arriba. Como ya lo ordenamos de mayor a menor, con esta anotación le decimos regrésame los primeros 20 registros de mi data frame. Y bueno, aquí está escrito. Si nosotros no colocáramos con esta anotación, nos regresaría todo. Y pues no es lo que queremos. Entonces solo queremos el top 20. Le estamos pasando qué queremos que vaya en el eje X. Pues bueno, es nuestra columna país-región. ¿Qué queremos que vaya en el eje Y de la gráfica? El número de casos confirmados. Y bueno, el título que nosotros le queramos colocar a nuestra gráfica, que es casos confirmados por país. Si nosotros corremos esto, se van a dar cuenta que tal cual ya nos está generando esa visualización, pero para llegar a esto tuvimos que transformar la información un poco, ordenarla y ahora sí, vámonos a graficarla. Si nosotros dijéramos, ok, ahora quiero verlo de menor a mayor, ¿alguien que se le ocurra cómo podríamos ver esto de menor a mayor? Tomando en cuenta lo que les expliqué aquí arribita. Haciéndolo true en lugar de false. Exacto. Haciéndolo true. Lo corremos. Y, ok, aquí, acuérdense que también seleccionamos solo los primeros 20. Si en este caso, si fue de menor a mayor, estamos viendo los primeros 20 en el... exacto, como es de menor a mayor, el menor es China, que aquí tiene 0 casos confirmados, pero el mayor es este país que tuvo 2 casos, ¿no? Estos son como que los 20 primeros. Pero nosotros podríamos quizás, si nosotros quitamos todo, ya vemos en qué orden se colocó. China fue el primero hasta Francia que se coloca aquí arriba. Entonces, bueno, esto es lo que quiero que vean, que para llegar a esto, nosotros transformamos aquí la información, aplicamos comandos para transformarla y posteriormente ya pudimos llegar a un resultado que nos ayuda a ver o que nos ayuda a llegar a alguna conclusión, la que sea. Desde que vemos, lo que queremos saber es que Francia, ¿no? El número de sus casos confirmados es es de 5 millones. 5.86 millones fue lo máximo que tuvo Francia en algún punto en un solo día. Y aquí ya pues tenemos nuestro top 20. Ya con esto a lo mejor podremos explicar algo, ¿no? Hasta aquí alguien que tenga alguna duda, que no le haya quedado claro algo aquí en lo que hicimos. Ok. Vamos hacia adelante. Ahora vamos a correr esta celda. A ver qué nos está regresando. Ok. Bueno, aquí estamos haciendo algo muy similar a lo que hicimos aquí arriba. Si no, es una figura. Pero esta figura ya no es una gráfica de barras. Se dan cuenta que utilizábamos px.bar. Pues bueno, aquí vamos a utilizar px.line porque queremos una gráfica de líneas, ¿no?
Entonces, ¿qué información le estamos pasando? Le estamos diciendo que lo que queremos es que nos ubique Estados Unidos nada más. Es decir, aquí estamos como que ya ni dando diferentes instrucciones. Estamos haciendo un filtro que nos está diciendo, ok, queremos la variable, nuestra tabla de datos data, que solo tenga solo queremos aquellos registros que en país o región tengan el valor de US. En este caso es Estados Unidos. Y bueno, ¿qué es lo que queremos ver? En el eje Y queremos tener la fecha en la que se observó ese registro. Acuérdense que tenemos esa columna. Y en Y tenemos tenemos el número de confirmados. Es lo que queremos. A final de cuentas, aquí como lo estamos viendo diariamente, lo que pueden observar es que tenemos o sea, va a ir en orden cronológico, porque le estamos diciendo que en el eje X queremos la fecha de la observación. Luego, aquí es otro parámetro que nos permite que nos permiten pasarle, que es el hover data, es cuando tú pases el cursor sobre alguna línea, quieres ver datos, ¿no? Se dan cuenta, aquí tenemos la provincia-estado, la fecha de la observación, el número de confirmados, el número de muertos y el número de recuperados para California nada más. Pero nosotros aquí vamos avanzando en el tiempo y se dan cuenta que la fecha va avanzando, así como los datos. Entonces, esta grafiquita ya es interactiva y ya podemos como que estar viendo, ok, cómo fue evolucionando el número de casos confirmados de COVID-19 en California a lo largo del tiempo. Aquí lo tenemos para Texas, aquí lo tenemos para Florida, para Nueva York. Entonces, así, o sea, vean como que la facilidad con la que hacemos una gráfica que nos está dando información pues muy valiosa en este caso para ver cómo evolucionó a lo largo del tiempo la pandemia en los diferentes estados de Estados Unidos, precisamente. No sé si alguien tenga una duda aquí de qué es lo que está pasando. Ok. Pues bueno, seguimos, pero igual, pues quiero que vean que no es la visualización más bonita que hayan visto, muy probablemente, pero sí es bastante interactiva e entendible como para sacar ahí tus conclusiones, si estás guiando por este autoanálisis. Y bueno, este ya sería como tal, bueno, ya es de los últimos. Vamos a correrlo. Como tal, estamos viendo una gráfica de muertes totales aquí, ¿no? Y otra vez, vámonos a ver qué información le estamos pasando a la gráfica. Estamos creando una variable de tipo fig, una variable llamada fig, y que le estamos diciendo, quiero una gráfica de línea, pero ¿qué quiero que me muestres ahí? ¿O con qué información quiero que me hagas la gráfica de línea? Con mis datos agrupados en la fecha de observación. Tráeme el número y la suma del número de muertes por esa fecha de observación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo aquí? Si nosotros aquí estamos agrupando por fecha de observación, entonces ya nos vamos a deshacer del país, nos vamos a deshacer de toda la información que no nos represente la fecha de observación. Lo que queremos ver es cómo fue evolucionando el número de muertes totales a lo largo del tiempo, a lo largo de la pandemia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, agrupando por la fecha de observación, solo queremos nuestra columna de muertes y hacemos una suma por cada registro. Entonces, aquí para que sea un poco más visual la información que filtramos o que transformamos, vamos a correr el comando o la tabla que le pasamos. ¿Se dan cuenta aquí qué está pasando? Aquí tenemos las diferentes fechas y ya vienen ordenadas que están registradas en nuestra base de datos. Para eso nos ayudó el Group By Observation Data. Entonces aquí tenemos como valores únicos todas las diferentes fechas. Aquí estamos casi seguros que es día por día. Desde el 22 de enero de 2020 que se empezaron a registrar
datos en esta base de datos hasta el 29 de mayo del 2021, que fue lo que vimos, que era el último registro que teníamos en nuestro archivo. Entonces, pues aquí hubo 17 muertes, ¿no? Pero día con día iban cambiando los números registrados. Aquí probablemente hay algún defecto porque, bueno, no está, pues no es normal que haya un número menor de muertos totales el 24 que el 23, ¿no? Aquí es donde nosotros tendríamos que hacer, pues, quizás cierta exploración para determinar que nuestros datos son correctos, pero bueno, a grandes rasgos lo que estamos haciendo es eso. Y ahora lo estamos graficando. Es decir, toda esta columna la columna de fecha de la observación es lo que queremos ver en nuestro eje X de la gráfica, que tal cual, como pueden ver, es esto. Y la columna deaths es lo que estamos viendo en el eje Y, que es esta. Entonces ahí creamos una tabla basándonos en la original, con información que nosotros necesitamos para visualizar la evolución del número de muertes a lo largo de la pandemia. Igual nuestra gráfica es interactiva. Podemos ver que vamos fecha por fecha y pues bueno, nuestro número de muertes va subiendo poco a poco hasta que llegamos a nuestro 29 de mayo con 3.5 millones de muertes. Y ok, vámonos. Hasta aquí alguien que tenga alguna duda, que le interese ver algo distinto, por ejemplo. Igual ahí en su notebook ustedes pueden estar experimentando y decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero de muertes, quiero de casos confirmados, cómo evolucionaron, o de casos recuperados, ahí ya en base a lo que ustedes están viendo. Y ya ustedes podrían moverle de aquí desde el group by, ¿no? Si es la fecha de la observación, vamos a cambiarle deaths por, ¿cómo se llama esto? Confirmed, ¿no? O cosas por el estilo. Si, por ejemplo, quisiéramos ver las de México, la Ok. parte que tenemos que cambiar sería antes del group by, ¿verdad? Exactamente, o sea, acuérdate que hasta este punto data tiene, pero nosotros, ¿te acuerdas que ya creamos un data frame que se llama México? Sí. Que ya aquí arribita, que ya solo filtramos los casos de México. Entonces, podrías hacerlo, aquí ya filtraste antes todo lo de México, entonces vamos, qué buena pregunta hiciste ahí, porque ya se nos estaba pasando ahí, como que ya como lo filtrábamos. Entonces, en lugar de data, vamos a poner México. Ya sabemos que México solo tiene los casos de México y vamos a correrlo. Si te das cuenta, aquí ya ya cambia. Ya no es el mismo número de casos que teníamos aquí. Ahorita, por ejemplo, el 29 de mayo, en México se registraron 223,000 muertes. Y bueno, aquí tenemos muertes totales, pero bueno, como ya es una gráfica distinta, ya podemos poner que es muertes totales en México nada más. ¿Dónde viene muertes totales? El texto, dame dos. Mira, aquí está. Muertes totales. Poner muertes totales en México. Y bueno, ya vemos un título distinto. También tenemos China, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionó en China el número de muertos. Pues bueno, es totalmente distinto. Aquí vemos que a partir de el 17 de abril del 2020 se mantuvo casi plano. O sea, hubo ya muy pocas muertes, que no sé, se me hace raro porque en abril 2020 creo que fue el problema en China. Entonces aquí tanto podríamos decir una de dos, o si está bien y yo nada más es mi intuición, o realmente en los registros de China hay algo medio raro. Nos tendríamos que ir a ver dónde se encuentra este error, si es que lo hay. Igual como que un error bien común es saltar a conclusiones de que a lo mejor los datos están mal, pero bueno, no, en China me estoy acordando que la pandemia empezó desde noviembre, ¿no? Fue el primer lugar, entonces pues para abril ya tenían unos buenos meses y fueron de los países que más estrictos se pusieron con el encerrón.
Entonces, ok, pues ya tenemos esa parte. No sé si alguien más tenga una duda en cuanto a lo que hemos visto. Bueno, ahorita ya. Entonces, bueno, esta es ya nuestra última visualización. Como pueden ver, ya es mucho más interactiva y lo que estamos haciendo, o lo que queremos ver es cómo evolucionaron los casos a lo largo del tiempo. Quiero que la veamos ahí un poco. Vean cómo esto se está yendo día por día, ¿no? Y vamos a tardar ahí pues bastante en verlo todo, pero vean o las posibilidades que tenemos con Python, ¿no? Podemos generar una visualización bien interactiva para que, bueno, ya la visualización realmente es como que la cereza del pastel, ¿no? Tú no, si no muestras, podrías haber hecho el mejor análisis del mundo, pero si no lo estás mostrando de una manera convincente o que cause ciertas emociones, sensaciones en tu audiencia, probablemente no tenga tu esfuerzo no haya valido tanto la pena porque ya es el último detalle que va a ayudar a la gente a entender los resultados de tu análisis. Entonces, pues vean, aquí súper útil cómo puedes mover cómo fue cambiando el número de casos en la pandemia a lo largo del tiempo por país. Aquí un poco de explicación del código de lo que se está haciendo. Bueno, estamos viendo el número de casos confirmados. El, aquí como se traba un poco, pero como es interactiva, si nosotros nos colocamos sobre un país, pues no va a decir su nombre, ¿no? Eh, aquí donde le estamos diciendo que la variable sobre la que queremos correr a través del tiempo es la fecha de la observación, pues bueno, es tal cual lo que está haciendo, ¿no? Va a irse desde la más chica hasta la más grande. El título de nuestra gráfica. Y pues como tal, eso es todo, no sé. ¿Cómo vean ustedes o qué opinen al respecto de lo que se puede hacer con Python? Alguien que tenga ahí su... Y esto pues fue realmente algo como inicial, ¿no? Un análisis eh, muy exploratorio, pero esto ya conforme vas agarrando experiencia o dependiendo de tu proyecto, pues ya lo llevas hasta el punto en el que a lo mejor ya estás desarrollando un modelo de regresión lineal para ver cómo evolucionan los casos o cómo van a seguir evolucionando. Alguien que me pueda dar su opinión de lo que hicimos en esta clase, ¿qué opinan? ¿Quieren hacer algo que les interese hacer o ver cómo se hace? Mm. Ah, yo quería ver, por ejemplo, en la tabla en la que salían los dos índices, que era el país y el estado, quería ver cómo obtener solamente los de México. ¿Ok? Sí pude hacer algo más o menos, pero me siguen apareciendo los de Ucrania al final. Entonces me Ok. gustaría nada más aislar los de México, ¿no? Mira, vamos a hacer algo aquí. Aquí ya nuestra tabla, vamos a hacerlo tal cual lo que me pides. La tabla tiene los índices y, a ver, déjame ver si, como viene escrito. Es que cuando lo tienes en índice, la notación con la que te puedes referir puedes filtrar. este, Aquí vamos a hacer uso de Santo Google para ver cómo podemos hacerlo.
A ver, quiero ver algo bien rápido. Porque tengo una forma en la que puede ser más largo, solo déjame ver si encuentro rápido la eficiente, si no te enseño la que es más larga, pero bueno, prueba pivote. No, no lo podemos referenciar. Ok, mira. Como tal, ve aquí lo que... esta es otra instrucción que se utiliza, que es .lock, igual es para filtrar. Tiene algunas ventajas sobre no utilizarla, porque si te das cuenta, si lo hacemos así, nos marca error. Nosotros al hacerlo con el .lock, ya entiende que lo estamos buscando en el índice y ya solo tenemos las provincias de estado de Australia, ¿verdad? Ahora vámonos con México. Ah, mira, en algunos casos sí se registró en México por provincia-estado, en algunos de nuestros registros. Entonces ya puedes verlo a nivel estado, cómo fue que se sumó. Pero también hay uno que dice unknown, ¿no? Que es pues que realmente no había algo en esos registros y hace la suma de todos aquellos días en los que no se registró a nivel estado, pues bueno, te lo va a traer sumado. Pero así es como filtrarías en esta tabla ya pivoteada. No sé si te quedó claro, quieres checar otra cosa. Sí, quedó claro, se ve bien. Perfecto. ¿Alguien más que tenga dudas? Hola, buenas tardes, César. Gracias. Con respecto a la visualización de datos, ya cuando se quiere presentar a un nivel ejecutivo, todas estas gráficas, ¿cómo cómo se podría compartir? Por ejemplo, ¿cómo se podría conectar con alguna otra plataforma como ClickSense o Google Data Studio, por ejemplo? ¿Hay Ujú. forma de llevarlo a esas plataformas? Mira, por ejemplo, por darte un ejemplo, ahorita que mencionaste ClickSense, que pues viene siendo, si no me equivoco, es competencia de Power BI y Tableau, ¿verdad? Sí, exacto. No sé si ClickSense te dé la posibilidad de trabajar con visualizaciones de Python, pero Power BI y Tableau ya te dan esa capacidad de tú, en base a los datos que estás metiendo a la herramienta, puedes escribir código de Python que genere visualizaciones. Entonces, tú así tal cual como arrastrarías una visualización en Power BI o Tableau de una gráfica de donas, te da una opción de arrastrar una visualización de Python. Tú la pones, la arrastras y ahí es donde tú tienes que ya colocar el código ya sea de pandas, matplotlib y la combinación de código que tú necesitas para desplegar esa visualización y ya te lo coloca como un cuadrito más aquí lo saben, en el dashboard que tú estés generando. Entonces así ya sería una forma práctica de meter una visualización a lo mejor muy compleja que hiciste en Python en un dashboard que estás generando en Power BI. Ok, O pero en... entonces el código se tendría que estar escribiendo directamente en la plataforma de Así Power es. BI. Exacto, Ok. en Power BI directamente ya te da ahí el espacio para que tú escribas el código y lo renderea como visualización. Entonces realmente aquí está, en ese escenario ya no estaríamos utilizando este Jupyter Notebook. Exactamente. Sí. En ese caso ya no lo estaría haciendo en Jupyter. Si tú quisieras a lo mejor hacer uso solamente de Python, hay librerías que te ayudan a hacer dashboards. Por ejemplo, una que conozco es Bokeh. No he trabajado mucho con ella, pero bueno, lo que puedes hacer es ya realmente dashboards que vendrían siendo del estilo ya de algo que tú puedes crear en Power BI y en otros lados, pero ya directamente es todo con código, organizas todo con código
Y podrías, la ventaja es que puedes, o sea, realmente no tendrías como que muchos límites, ¿no? Para lo que, las visualizaciones que generarías. Pero sí, yo te diría que con librerías lo podrías hacer directamente con Python ya, sin salirte de aquí. Y, y aparte hay me mencionaste que cómo podría verlo alguien más. A lo mejor, pues no estaría muy práctico que le mandaras el Jupyter Notebook, ¿no? Con Bokeh ya hay servicios que Exacto. te hostean el, como tal código que tú coloques. En este caso, por ejemplo, con Bokeh puedes hostear un dashboard que tú tengas en la nube y ya pues nada se entra en una URL y ya renderea automáticamente tu dashboard. Ya no se meten con código quien lo vaya a ver. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, ¿alguien más que tenga dudas? Ah, yo tengo una pregunta, es un poco más de tu experiencia. No sé Ok, si alguna vez te ha tocado utilizar creo que se llaman ORMs, en este caso, como por ejemplo SQL Alchemy, en el que tienes que utilizarlo para interactuar con la base de datos en lugar de utilizar SQL Server, SQL, perdón. sí. Sí, sí me ha tocado trabajar con ellos. Hubo un caso en el que en el trabajo yo me tenía que conectar a una base de datos en SQL Server precisamente Ujú. y jalaba a una tabla de esa base de datos, yo la jalaba directamente aquí en Jupyter Notebook, pues ya tenía el código con ese SQL Alchemy, hay varias otras que te ayudan a hacer eso, pero sí, ya es conectado directamente a la base de datos y pues que ya está en producción, ¿no? Ahora sí que estás como que modificando y viendo los datos en vivo, los cargas a un data frame y ya puedes hacer lo que quieras con él. Este fue como que un proceso de ETL. Haz de Ah, cuenta ok. que yo jalaba los datos de la base de datos en SQL Server, que estaba en la nube, en Azure, hacía unas modificaciones que tenía que reemplazar unos registros y volvía a cargarlo. Entonces era como todo ese proceso. Mm, ok. Y eso por lo general cuando son de ETLs, bueno, a mí me tocó trabajar con uno con respecto al COVID y así, pero Ujú. nosotros lo dejamos corriendo diariamente, ¿no? Porque en este caso teníamos que leer información del gobierno y luego Ujú. ya se descargaba y todo ese rollo. Pero por lo general los ETLs por así decirlo, se programan y luego se dejan ahí corriendo en el fondo o qué es lo que se hace por lo general en otros proyectos. Yo te diría que a lo mejor ya en producción, Sí. ya en una empresa, cómo se manejará un ETL es la nube ya te da servicios en los que tú configuras hora, ya sea semanal, anual, mensual, lo que de ahí tú configuras cada cuando quieres correr algo. Solo te dice, ok, tú mándame tu código, o sea, tú sube tu código y especifícame las librerías que usa y ya automáticamente la configuración en la nube lo que hace es que instala todo lo que se necesita para correr tu script. Puede ser ya sea Python, en cualquier otro lenguaje, te dan varias opciones y ya tú nada más configuras qué tan seguido quieres que se corra. Entonces, como tal, ya dejas ese job ahí corriendo y cada que toca ya no tienes que estar monitoreando de que, tengo que correrlo ahorita, ¿no? Ya es en automático que se va a correr a cierta hora del día, cada cierto tiempo determinado que tú mismo definas. Ok, entendido. Y bueno, pues si nadie más tiene dudas, no sé si Richard, vayas. ¿Tú, César, tienes duda? Creo que sí. Dime, dime. Una última pregunta. Sí, para la automatización de todo este proceso, supongamos que de esa base con la que estás trabajando, lo único que Ujú, tendría que hacer es descargarla de la fuente de datos que es la página oficial ujú. de la universidad y guardarla en esa carpeta, en esa ruta y ejecutar todo el código para que se vaya actualizando diariamente. Ya no tendría que estar escribiendo nuevamente todo el código, por lo que entiendo, ¿no? Exacto. Tú nada más, digamos, si quieres diario estar actualizando esto, te irías a la fuente donde se descarga, bajas la del día, la reemplazas en la misma ruta en la que ahorita tienes déjale el mismo nombre para que no tengas que cambiar nada en el código y vas a poder hacer todo igualito. Ok,
Entonces, de esta forma nos ayuda también a automatizar el proceso. ¿Y hay alguna forma de crear algún ejecutable que no sea directamente con Jupyter? Porque también no todos los usuarios cuentan con el acceso a Anaconda o a Jupyter Notebooks. Entonces, ¿hay alguna forma de que sea a través de de algún front-end para un usuario que no cuenta con esta plataforma y que lo pueda ejecutar con un solo botón, a través de un formulario, por ejemplo, o que esto se haga también en automático sin la necesidad de que alguien lo tenga que estar ejecutando a través de Jupyter? Como tal, tú dices ejecutar este código, ¿no? O sea, no estás tomando en cuenta, digamos que tú ya te vas a encargar de actualizar la base de datos manualmente diario. Sí, supongamos que ya limpiamos la base, ya dejamos listas nuestras gráficas, ya haciendo el proceso de limpieza, filtro, pero quiero delegarle a alguien más esa actividad, no estarlo haciendo yo a través de Jupyter Notebook, sino que un usuario que no cuenta con la plataforma lo puede estar actualizando, pero sin la necesidad de ingresar a Anaconda, Jupyter. Pues mira, te diría que ahí tendrías como que, pues varias opciones. Una de ellas sería lo mejor que tú te armas, por ejemplo, una página, ¿no? Una página web en la que compartes en la que nada más sería cosa de que tú, por ejemplo, pongas la funcionalidad en el backend. Lo que tendría que hacer es precisamente hacer todo esta transformación de los datos para que al final te genere las gráficas y tú ya nada las colocas en un frontend. Pero así como que directamente algo que para brincarte lo que está haciendo en Jupyter y verlo sin eso, no se me viene algo a la mente. Sí tendría que ser una solución pues un poquito más diseñada. En este caso una página creo que podría ser. Ya un desarrollo de alguna Exacto, aplicación. exacto, ya sería un desarrollo. Ya no sea tan fácil ya brincarte esto. Ok, entiendo. De cualquier manera, gracias. Va. Richard, te cedo la voz. Dejo de Sí, compartir. hermano. Muchas gracias. Voy a publicar aquí rápido, amigo. Excelente. Bueno, ya para cerrar, la verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Python para principiantes aplicado a ciencia de datos. Espero que les haya gustado, hayan podido seguir a José lo más posible y que se llevaron varios conceptos interesantes. Antes de irme, me gustaría comentarles de Skills for Industry. Si es que quieren impulsar su carrera, si quieren desarrollar sus habilidades a mayor profundidad en ciencia de datos, inteligencia artificial o full stack, e inclusive ciberseguridad, estamos para ayudarlos. Tenemos un abanico de diferentes bootcamps, cursos y carreras. Por ejemplo, la carrera de Data Scientist de 34 semanas para que puedan desarrollar todas esas habilidades. El Data Analyst para apenas aprender lo básico de Python, SQL y Tableau. Y las especializaciones, por ejemplo, la aplicación en finanzas, la aplicación en marketing y por herramienta, por ejemplo, Power BI. Nuestra metodología se basa en ponerte en contacto con 3 roles importantes: el coach, el experto y el mentor. El coach es una persona que te da el seguimiento, te motiva y te resuelves dudas muy puntuales, que nos hemos dado cuenta que al inicio de tu carrera en este tipo de disciplinas es muy importante entender bien la semántica del lenguaje de programación y el uso de las herramientas. Entonces el coach les ayuda en esa parte. El experto es quien te va a dar las clases, que mínimo tienen más de 3 años de experiencia en la industria utilizándolas día con día. Esto es científicos de datos, ingenieros de datos, consultores y empresarios en estas áreas. Y el mentor es gente que ya tiene gran experiencia y viene y nos cuenta qué es lo que ha vivido y cómo lo ha logrado esto. Ya después José va a venir, ya cuando esté en Nueva York nos das una de mentor desde Nueva York, amigo. Y bueno, nuestra oferta educativa en ciencia de datos abarca desde, como les decía, el de Data Analyst, las bifurcaciones a las especializaciones en finanzas y marketing. Y estamos por abrir grupo el 5 de julio en el de Data Analytics, donde vemos Python, SQL, Power BI, 11 semanas intensas. Este es un demo session de apenas 2 horas. Regularmente las sesiones son de 5 horas los sábados de 9 a 2 de la tarde. Y también tenemos el curso de Data Science, donde vemos TensorFlow, Keras y Amazon Web Services para el deployment, y ambas las complementamos con habilidades suaves para que puedas conseguir un empleo ya sea en México o en Estados Unidos. Y
estos dos complementan para hacer la carrera de Data Scientist, que se ve todo el espectro de esta información. También a finales de agosto van a empezar las generaciones de Full Stack con JavaScript, de ciberseguridad y de inteligencia artificial. El de Full Stack lo desarrollamos con el CTO de una startup muy exitosa que se llama Buscamet. Se llama Buscamet. Y la de inteligencia artificial lo desarrollamos con el CTO de Erudit.ai, catalogada como la mejor startup de inteligencia artificial de España y la tercera mejor de Europa. Él es un mexicano que la anda rompiendo por allá. Entonces, si les interesan estas ramas, también son bienvenidos. Con los dos bootcamps, bueno, el curso de Data Analytics y la carrera de Data Scientist que comienzan este 5 de julio, normalmente tienen un precio más elevado, pero ahorita tenemos un 30% de beca. Entonces, lo pueden mandar a 3 pagos, por ejemplo, el de Data Analytics, y en vez de ser 3 pagos de 6,000 pesos, serían 3 pagos de 4,199. O pueden hacer la carrera de Data Scientist a 9 pagos, o sea, pagos mensuales, 9 meses en vez de 3,399, hacer pagos pequeños de 2,379. Y básicamente es mucha información en estos 8 meses y medio de formación, y aquí 3 meses de formación. Entonces, lo pueden aprovechar. Lo estamos tratando de hacer lo más accesible posible para que la mayor cantidad de personas entren en este tipo de carreras. Y bueno, aquí está lo que les comentaba, el Summer Sale. Tenemos becas del 30% hasta el 15 de julio, hasta el 5 de julio, que es ya este lunes, que es el kickoff. Así que si gustan, pueden entrar a bit.ly/becas4i para que se registren y les podamos dar el mayor seguimiento posible. De todos modos, les va a llegar un mail el día de mañana con la promoción. Y nada, aquí cerramos con los datos de mi buen José y de un servidor. Si nos quieren mandar un mail, aquí está. También síganos en redes sociales como Skills4Industry. Ahí estamos generando contenido de valor constantemente. Y también en skillsforindustry.org nos pueden encontrar. Les voy a dejar esta información aquí en el chat. Y nada, sería todo por hoy, pero muchas gracias. Si tienen alguna otra duda, es bienvenido.